Dios les bendiga, chicos, a cada uno de ustedes. Tengan muy buenos días. En esta oportunidad nos encontramos en el curso de Historia con los alumnos de segundo y tercer año de secundaria. Muy bien. Vamos a hablar en este día un tema muy importante sobre España y Colón. Cristóbal Colón. ¿Ya? Vamos a ver. Mira, chicos, según el proceso histórico de la historia universal, ¿no? España, estamos hablando pues en la época ya de la Edad Moderna, ¿no? Porque es en la época de la Edad Moderna donde se da el Renacimiento, donde se da el humanismo, y tenemos pues ahí, destaca lo que es Cristóbal Colón, el descubrimiento de América, entre otros aspectos. Aquel entonces, España tenía un modelo económico mercantilista. ¿Qué significa un modelo económico mercantilista? Pues su economía de ellos era a base de oro y plata. Y en aquel entonces, pues, era la potencia mundial, España. Porque el mercantilismo consistía en un país que tenga la mayor cantidad de metales preciosos, pues era rico. Y España en aquel entonces manejaba el oro y la plata como sistema monetario, ¿no? Es igual con Estados Unidos, maneja el dólar, Europa el euro. Es así. Entonces, aquel entonces era el modelo mercantilista. El modelo mercantilista pues se consideraba tener una economía cerrada. Era una economía monopólica. ¿Por qué monopólica? Porque España solamente podía comercializar sus productos con sus colonias, con sus países subordinados a él, que dependían de ellos. Sus colonias tenían que brindarle las materias primas a España. Sus colonias de España no podían ofrecer materia prima a otros países, solamente España. Por eso se dice que era una economía concentrada, era una economía cerrada. Pero mientras España manejaba ese sistema monetario, Inglaterra iba manejando ya. Le faltaba poco para que reemplace a España y llegue a ser la primera potencia mundial. Inglaterra había desarrollado otro tipo de economía. Había dejado de lado la economía mercantilista y pues estaba manejando ya el sistema económico liberal, una economía abierta. Y Inglaterra necesitaba pues como materia prima el abono, porque estaba en la época del guano, del algodón, exportaciones. Y así se estaba manejando poco a poco dentro del proceso histórico. En aquel entonces estaban los reyes católicos en España, Fernando de Aragón y su esposa Isabel de Castilla. Los reyes católicos, pues que estaban muy concentrados con la Iglesia Católica. Cristóbal Colón era un navegante marino. Sus padres también fueron navegantes. Y en el transcurso de sus travesías, en el transcurso de que ellos iban practicando la navegación, él llegó a conocer pues a muchos navegantes antiguos. Un navegante muy antiguo que tiene sus antecedentes fue Marco Polo, con su libro El Millón de las Maravillas, ¿no? Marco Polo planteaba de aquel entonces en sus estudios, ¿no?, sobre la redondez de la Tierra. Perestrello también hablaba eso, otro navegante. Aquel entonces, la época medieval, se decía, la Iglesia Católica decía que la Tierra no era redonda, sino era plana. Y que la Tierra era el centro del universo. Y eso es algo falso, porque la Tierra no puede ser el centro del universo, sino es el Sol. Y la Tierra no es plana. Pero como la Iglesia Católica tenía una mente conservadora, una mente radical, una mente cerrada, entonces ellos decían, ¿no?,
si cualquiera que diga todo lo contrario a las ideas de la Iglesia Católica eran considerados como herejes y lo llevaban al tribunal de la Santa Inquisición por herejes y eran condenados a muerte. Es por eso que muchos científicos de aquel entonces, como Galileo, como Nicolás Copérnico, como Tales de Mileto, entre otros, decidieron mantenerse anónimos, callados, porque ya la ciencia se había retrasado. En la época medieval se produjo el retraso de la ciencia y el periodo de la oscuridad, el periodo del atraso. Entonces prácticamente la ciencia se estancó. Ahora, durante ese periodo, pues, no se decía que la Tierra era de esa manera, plana. Pero ya en el florecimiento de la Edad Moderna, donde aparecen, pues, Cristóbal Colón y otros navegantes, Cristóbal Colón descubre, pues, comienza a leer los libros de Marco Polo, más el testimonio de otros navegantes, y se da cuenta que la Tierra no es plana, sino la Tierra es redonda, es esférica. Eso lo dijo Cristóbal Colón en su planteamiento. Entonces, presenta ese proyecto a los reyes católicos. ¿Ya? Pero escuchen, aquel entonces, cuando ya se estaba finalizando la época medieval en el año 476, cuando se da la caída de Roma Occidental y culmina con la caída de Constantinopla, en ese tiempo, en la caída de Constantinopla era un puerto. Constantinopla era un puerto que se encontraba en el oriente, que se encontraba en el oeste, en el este, en el oriente, ¿no? Y muchos europeos de aquel entonces no había embarcaciones. Estoy hablándote a finales de la Edad Medieval, de la Edad Media. En aquel entonces, el único mar que utilizaban como ruta para transportarse era el mar Mediterráneo, el mar más antiguo del mundo. Por ahí los navegantes se trasladaban de un lugar a otro. No podían entrar por el Océano Atlántico porque le habían hecho creer en la época medieval que allí existían monstruos marinos y cualquiera que vayara por el Océano Atlántico era tragado por esos monstruos y desaparecía. Por eso es que ellos comenzaron a utilizar la ruta del mar Mediterráneo. Aquel entonces, la comida de los europeos, dice que la comida de los europeos, de los españoles, se caracterizan por tener una comida insípida, una comida sin sabor, porque el arroz no le echaban sal, no le echaban las especias. Las especias son la pimienta, el comino, el clavo. No le echaban eso, no sazonaban sus comidas eran insípidas. Pero esas especias, como la canela, el clavo de olor, la pimienta, la sal, se encontraban en el oriente, en un lugar llamado las Indias. Las Indias, ¿no? Ahí se encontraban las especias, se encontraban también el lino, la tela más fina del mundo, se encontraban las piedras preciosas, el oro, la plata. Entonces, dice que los europeos cada cierto tiempo hacían feria, así como cuando hay aniversario, hay fiesta, nos vienen feria trayendo su producto y nosotros no lo compramos, así igualito. Dice que los orientales, los chinos, sobre todo los árabes dicen que en su camello para venir a Europa se demoraban en camello, para llegar a Europa terrestremente se demoraban 3 años. Y en Europa pues tenían o 2 años, dependiendo, ¿no? 1 año, dependiendo también de cómo hacía su tráfico terrestre. Entonces dice que Europa hacía sus ferias y en esas ferias venían los árabes. Y los árabes vendían sus productos, vendían telas, vendían perfumes aromáticos, telas finas, joyas, brazaletes, cosas hermosas, preciosas. Y también vendían especias. Especería viene de especias, ¿no? Canela, clavo, sal, pimienta. Eso para darle el toque, el sabor a la comida. Como Europa se caracterizaba por tener una comida bien fea, sin sabor, entonces ellos comenzaban, pues compraban en cantidades, compraban, ¿no? La realeza, pues la nobleza, los reyes,
Ellos que estaban acostumbrados a usar sus ropas de finos, comer banquetes, cosas finas. Ellos compraban pues millonadas. Entonces los árabes así vendían. Entonces siempre se hacía eso. Hasta que un día se da la toma de Constantinopla por los turcos, una tribu de Mahoma. Asaltan el puerto de Constantinopla, se apoderan, lo toman y cortan el comercio entre Oriente y Occidente. El Occidente es Europa, Oriente es el Asia. Cortan el comercio entre Oriente y Occidente, bloquean, cierran el puerto de Constantinopla y de ahí, pues de ahí los árabes venían, ¿no? Y en el puerto de Constantinopla pues lo cierran y ya los europeos no podían hacer nada. Entonces, preocupados ellos deciden buscar nuevas rutas para llegar a las Indias y buscar las especias donde se encontraban lo que ellos necesitaban. Es ahí donde aparece Cristóbal Colón y presenta su proyecto a los reyes, primero al rey Portugal Juan I, pero el rey Portugal lo rechaza y luego lo presenta al rey Fernando de Aragón. Y gracias a Dios ellos aceptan mediante la capitulación de Santa Fe, donde los reyes católicos le da el permiso para que realice los viajes hacia su lugar. Entonces, Colón, bajo la aprobación, comienza a realizar un viaje con las 4 carabelas, la Niña Lapita y la Santa María, al mando de otro navegante más, el capitaniano. Entonces, miren chicos, este es América. Acá está Asia, Europa y a su ladito Asia. Acá está África, Oceanía. Acá está el mar Mediterráneo. Aquí estaba el puerto de Constantinopla, esto fue cerrado. Este es el oriente, Asia, y el occidente, América con Europa, el occidente. ¿Ya? Entonces Colón dijo, para llegar a las Indias, porque las Indias se encontraban en el oriente, acá en el Asia. Para llegar a las Indias, a buscar las especias, tengo que utilizar como ruta el oeste, o sea, esta posición, el oeste, donde está América. Salgo del puerto de Palos, ¿no? Salió, hizo como 4 o 5 viajes. Salió, pero lastimosamente él hizo una ruta mal, porque él dice que para llegar al este, para llegar a las Indias, tenía que tomar la ruta del oeste. Y él tomó la ruta del oeste, pero si ustedes se dan cuenta, la ruta del oeste le lleva directo a América. Por eso Cristóbal Colón descubrió América. Y antiguamente a los descubridores, cuando descubrían una tierra, lo ponían su nombre. No debió de llamarse América, sino debió de llamarse Colón, en honor a Colón, nuestro continente. Ya Colombia, en honor a Colón. Pero lastimosamente ese crédito se lo robó Américo Vespucio. ¿Por qué? Porque pasaron muchos años. En sí, Cristóbal Colón murió creyéndose de que el lugar que descubrió erróneamente América, él pensó que eso era las Indias. Y él murió creyendo eso, pero él nunca supo que no era las Indias, sino América era el nuevo mundo que él había descubierto. Y Américo Vespucio, como encontró y analizó, por eso que América lleva en honor a Américo, porque fue Américo Vespucio quien nuevamente, pues prácticamente se acredita a él, ¿no? Porque descubrió, pues, investigó y dijo que efectivamente Cristóbal Colón se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Porque él tomó una ruta mala para llegar a mira, si tú te das cuenta, el este está acá y las Indias está acá y el oeste. Y él dijo, no, salgo de Europa, tomo la ruta del oeste y automáticamente cruza el océano Atlántico. ¿Dónde lo va a llevar? Al este, al oeste, América. En cambio, los portugueses hicieron un buen papel.
Los portugueses dijeron, no, para llegar a las Indias voy a tomar la misma ruta del este, bordeando todo África, doblo y llego a las Indias. Y efectivamente, fueron los portugueses que llegaron a las Indias, utilizando la ruta del mismo este. ¿Ya? Bueno, chicos, esta es una breve explicación. Seguiremos hablando sobre economía. Que Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y pues espero que me hayan entendido, comprendido. Hasta la próxima. Dios le bendiga y resuelve sus tareas y algunas cositas más que estaré mandando. Bendiciones. Bye.